Esta serie de preparaciones histológicas que corresponden a la patología etaria, en el primer caso corresponde a un riñón, a un inmaduro. Los elementos que nos permiten evaluar esta inmadurez las podemos observar a nivel del glomérulo, donde las células del epitelio de la visceral de Bowman se presentan con un aspecto cúbico. Esta característica es lo que nos permite hacer el diagnóstico de riñón aún con inmadurez. Las alteraciones en esta preparación se fundan básicamente a nivel de los capilares y arteriolas. Como vemos aquí, en este capilar glomerular se halla obstruido por un pequeño trombo. Esto se ve repetidamente en otros capilares, como también en arteriolas. Como consecuencia de esta alteración, es decir, el engrosamiento endotelial asociado a microtrombos, se producen alteraciones dentro del parénquima que vamos a observar fundamentalmente a nivel tubular, donde los núcleos desaparecen. Observamos aquí en este túbulo la persistencia de algunos núcleos, como marca la flecha, y otras células tubulares que ya han perdido su núcleo. Si volvemos a un menor aumento, podemos observar mejor aún las alteraciones inducidas por esta lesión vascular y que se caracteriza por esta intensa acidofilia. La intensa acidofilia está determinada por la desaparición de los núcleos en las células tubulares, como observamos especialmente en esta zona. Aquí los túbulos han perdido totalmente los núcleos, que veremos a mayor aumento. Vemos aquí de qué manera estas células tubulares han perdido en su totalidad los núcleos, es decir, por lo tanto, están necróticos. Otra lesión asociada, observable en estas preparaciones, es la hemorragia. Como vemos aquí, el riñón se halla inundado por hematíes, que veremos a mayor aumento. Aquí vemos la inundación del parénquima renal por hematíes, alterando totalmente su estructura normal. Vamos a ver en las próximas preparaciones con tinciones especiales, que en este caso corresponden a un PAS, de qué manera se puede objetivizar con mayor claridad la obstrucción vascular por trombos, como se observa en este caso. Esta arteriola se halla obstruida prácticamente en su totalidad por un trombo. En una próxima preparación con tinción especial, que en este caso corresponde a un tricrómico de Masson, nos permite objetivizar con mayor claridad la inundación hemorrágica, como se observa en este campo, que inunda el intersticio, los túbulos y los glomérulos. En resumen, volviendo a la preparación clásica con hematoxilina y eosina, podemos decir que estamos en presencia de un riñón aún inmaduro debido a que las células epiteliales de la visceral de Bowman son cúbicas, que la patología fundamental asienta a nivel arteriolar y capilar con microtrombos, que como consecuencia de esta lesión es posible observar la necrosis de las células tubulares con la desaparición de los núcleos, como así también ocasionalmente de los glomérulos, como se observa en esta zona,
y la inundación hemorrágica tanto del intersticio, de los glomérulos, como así también de los túbulos. Por lo tanto, el diagnóstico de esta lesión es una microangiopatía trombótica observable en el síndrome urémico hemolítico en este caso. Los elementos que nos permiten realizar el diagnóstico de órgano en esta preparación es la presencia de estructuras tubulares, como la que muestra la flecha, en cuya proximidad es posible encontrar estructuras de tipo cartilaginoso. Estas estructuras tubulares se hallan revestidas por un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, como veremos a mayor aumento. Aquí podemos observar la estructura cartilaginosa próxima al epitelio y aquí la estructura tubular constituida por un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. En las proximidades hay otras cavidades con una luz muy reducida que corresponden a los alvéolos. De esta manera, la presencia de estas estructuras alveolares, si bien reducidas en este caso por la patología a estudiar, estas estructuras tubulares revestidas por epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, que corresponde a bronquios, y el cartílago, nos permiten hacer diagnóstico de pulmón. Lo primero que llama la atención y que nos dificultaba el diagnóstico de las estructuras alveolares es la disminución de la luz de la cavidad alveolar, como observamos en estas zonas. Esta reducción de la luz alveolar se acompaña además a que los tabiques interalveolares, como estamos observando aquí, se hallan sumamente engrosados. Veremos esto a mayor aumento. Observamos aquí el tabique alveolar sumamente engrosado, con los vasos linfáticos dilatados. Pero lo más llamativo es la presencia en estos conductos alveolares, que también es posible observarlo en los bronquiolos terminales, de la presencia de esta sustancia acidófila, fibrilar, que se deposita recubriendo el bronquiolo terminal y el conducto alveolar, dándole un aspecto hialino. En resumen, estamos en presencia de un pulmón de recién nacido que presenta estructuras tubulares, bronquiales y alvéolos, donde observamos con claridad el engrosamiento de los tabiques alveolares y el depósito en los bronquiolos terminales y conductos alveolares de una sustancia acidófila finamente fibrilar, que es lo que se denomina membrana hialina. Veamos qué elementos en esta preparación nos permiten realizar el diagnóstico de órgano. El recorrido del mismo nos permite apreciar que se trata de un órgano tubular. Esta es la pared con una luz.
la porción interna, la pared y la porción externa. Si analizamos los componentes del mismo, veremos que la parte interna está constituida por pliegues, como los que observamos aquí, y la pared por una capa muscular. Y por último, en la porción externa, una serosa con vascularización. Si observamos a mayor aumento estos pliegues, podemos observar qué características tienen los elementos celulares que revisten los mismos. Aumentaremos aún más la imagen. Podemos apreciar aquí que el revestimiento epitelial está constituido por elementos celulares cilíndricos ciliados. Por lo tanto, la presencia de pliegues, como los que estamos observando, revestidos por un epitelio cilíndrico ciliado, una capa muscular y la serosa, son los elementos que permiten hacer diagnóstico de trompa de Falopio. Recorreremos aquí esta preparación. Nuevamente estamos en la pared. En esta zona los pliegues se han aplanado, la luz se ha dilatado y se halla un contenido en su interior. Además, es posible observar, al seguir la superficie, que en un determinado momento se observa una solución de continuidad, que es lo que estamos observando en esta zona. Esto tiene como significado que se ha producido una rotura de la trompa. Analizaremos el contenido de la luz, que está constituido en su mayor parte por fibrina, hematíes y estas otras estructuras que están caracterizadas por una parte central más clara, con un tejido laxo, prácticamente avascular, revestido por una cubierta de epitelio cúbico o cilíndrico, y como apéndice de esta cobertura, una proliferación celular bastante intensa que analizaremos luego a mayor aumento. Esto ocupa toda la luz y se halla adherido a la pared, como observamos en esta zona. Aquí vemos cómo el contenido que hemos analizado se halla en íntimo contacto con la pared de la trompa. Es decir, que estas estructuras han penetrado la pared de la trompa. Veremos a mayor aumento qué características tienen estas estructuras vellositarias. Es decir, estas vellosidades, constituidas por una parte central de tejido laxo, con estas células de aspecto estelar, prácticamente avascular, cubiertas por un citotrofoblastos, y estas prolongaciones que corresponden al sinciciotrofoblastos, es decir, una proliferación celular de aspecto sincicial que aún podremos ver a mayor aumento. Aquí podemos observar con mayor claridad de qué manera estas células adoptan un aspecto sincicial, sin límites entre ellas, con núcleos con cromatina irregular, núcleos grandes, que van invadiendo la pared de la trompa, como estamos observando en esta zona. En resumen, diríamos, con respecto a la ocupación de la luz tubaria,
que se halla ocupada por vellosidades corionales que invaden la pared. Por lo tanto, corresponden a los anexos ovulares, es decir, que un embarazo se ha localizado, es decir, se ha anidado en la trompa, horadando su pared hasta la destrucción de la misma y la ruptura. Es decir, que la localización de anexos ovulares, como son las vellosidades corionales, dentro de la trompa, es lo que nos permite realizar el diagnóstico de embarazo ectópico tubario, que es una de las localizaciones más frecuentes de los embarazos fuera de la cavidad uterina. Estamos en presencia de un órgano de aspecto trabecular con cordones celulares, con núcleo central y grande, como se observa aquí, que se centran hacia unas áreas rodeadas de tejido conectivo, donde se observan estructuras tubulares revestidas por un epitelio cilíndrico simple y estructuras vasculares. Estos elementos son los que nos permiten realizar el diagnóstico de hígado. Analizaremos ahora qué alteración presenta esta preparación. Veremos a menor aumento el aspecto general de la preparación. Lo que más llama la atención en el examen de esta preparación es que en forma alternante se observan nódulos con proliferación de elementos celulares que se ubican en los espacios portales, prácticamente borrando los mismos. Aquí observamos uno, en el recorrido observamos otro, aquí se observa otro. Es decir, se repite con constancia el borramiento de los espacios portales por la infiltración celular nodular de unos elementos que analizaremos a mayor aumento. Vemos cómo en este aumento mediano los espacios portales se hallan ocupados, distorsionados por la proliferación de elementos celulares intensamente teñidos y pequeños. Veremos qué otras características podemos hallar a un examen mayor. A más aumento aún, podemos ver que estos elementos celulares son pequeños, con muy escaso citoplasma, algunos con poca irregularidad, pero que prácticamente son similares a los linfocitos maduros. Sin embargo, esta proliferación nodular, que distorsiona de una manera tan importante el espacio portal, el acúmulo denso de estos linfocitos, que si bien con cierta madurez y semejanza a los linfocitos maduros, nos permiten suponer el diagnóstico de un proceso proliferativo linfoideo. Este proceso proliferativo linfoideo, que se caracteriza por ocupar fundamentalmente los espacios portales, es lo que se observa con frecuencia en la leucemia linfática crónica. Estas leucemias linfáticas crónicas se caracterizan además por proliferar elementos linfoideos maduros,
características de su cronicidad. En resumen, la alteración histoarquitectural del hígado, caracterizada por la ocupación a nivel de los espacios portales de un infiltrado celular con disposición compacta y nodular, y que esta infiltración se haya realizada por linfocitos maduros, es lo que hace el diagnóstico de leucemia linfática crónica. Esta preparación corresponde a un corte de la articulación coxofemoral a nivel de la cabeza femoral. Veamos cuáles son los elementos que nos permiten aseverar este diagnóstico. La zona superficial está constituida por esta sustancia de tipo acidófila que aloja celdillas con elementos celulares en su interior. Esta sustancia de aspecto metacromático con estas celdillas es lo que nos permite el diagnóstico de cartílago. Cuando profundizamos, nos encontramos con espacios más claros, con tejido adiposo y algunos elementos formes, sanguíneos, circunscriptos por estas zonas más acidófilas que corresponden a trabéculas óseas. Y aquí nuevamente las celdillas que alojan a los osteocitos. Volviendo a examinar desde la superficie para ver las alteraciones, lo primero que llama la atención es que el cartílago articular ha perdido su aspecto liso, continuo, y se halla con numerosas anfractuosidades e irregularidades en la superficie, como vemos aquí. Por otra parte, el aspecto metacromático se ha alterado, se ha reducido notablemente. Y las trabéculas óseas se hallan sumamente ensanchadas, tortuosas e irregulares. Estas alteraciones, caracterizadas por una alteración en la superficie del cartílago articular, con anfractuosidades y fisuras, el engrosamiento del cartílago articular, la pérdida de la metacromacia, el engrosamiento de las trabéculas óseas, que le da un aspecto fibroso, es lo que permite el diagnóstico de artrosis. En la zona periférica de esta preparación es posible encontrar algunas zonas sin alteraciones muy significativas que permiten realizar el diagnóstico de órgano. Estamos en presencia de un órgano de estructura glandular, ya que se observan formaciones tubulares revestidas por un epitelio cilíndrico simple, alto, y un estroma que alternan áreas de tipo fibroso y fibras musculares, es decir, algunos núcleos son muy ahusados, mientras que otros presentan un borde romo. Esta es el estroma y este es el revestimiento glandular. Con estos elementos, es decir, un órgano glandular que presenta un revestimiento tubular de tipo cilíndrico simple y un estroma de tipo fibromuscular, son elementos suficientes para hacer el diagnóstico de próstata. Veamos a menor aumento cuál es la alteración fundamental de esta próstata que en el examen macroscópico
se presentaba sumamente aumentado de tamaño y de aspecto esponjoso. Ese aumento de tamaño y el aspecto esponjoso se debe, como estamos viendo en esta recorrida de la preparación, a que las estructuras glandulares se hallan muy dilatadas, tan dilatadas que en algunas oportunidades adoptan un aspecto quístico. En otras se observan pliegues dentro de la luz de las estructuras glandulares, debido a la gran proliferación y un adosamiento de las estructuras glandulares unas con otras. Ocasionalmente puede verse entre las glándulas un infiltrado de tipo linfocitario. El estroma que se haya interpuesto entre las glándulas y que determina la formación de nódulos está constituido por elementos fibrosos, es decir, fibrocitos, que se intercalan con fibras musculares, como estamos viendo aquí. Quiere decir entonces que se observa un agrandamiento de la próstata. Ese agrandamiento adopta un aspecto nodular, que ese aspecto nodular, aquí estamos viendo la zona periférica de un nódulo, está constituido en la parte central por la proliferación de estructuras glandulares que se adosan unas a otras, que se dilatan y que proyectan papilas en su interior, y que la pared se halla constituida por la proliferación de fibras musculares y de fibras conectivas. En resumen, nos hallamos en presencia de una próstata donde se ha producido un aumento de su tamaño. Ese aumento de su tamaño está en concordancia con un aumento de la cantidad de glándulas. No solamente de la cantidad de glándulas, sino también de los elementos celulares que constituyen cada una de estas glándulas, objetivizable por la dilatación de las mismas y las proliferaciones intraluminales. Por lo tanto, esto corresponde a una hiperplasia glandular. Pero no solamente las glándulas se hallan hiperplásicas, sino que también el estroma normal, fibromuscular, se haya aumentado en su constitución de elementos celulares. Por lo tanto, hay una asociación de hiperplasia de tipo glandular con la hiperplasia fibromuscular. Esto es lo que permite entonces el diagnóstico de hiperplasia nodular de la próstata por el aspecto nodular que adopta por la proliferación fibromuscular periférica y las estructuras glandulares centrales. Es decir, que el diagnóstico definitivo de esta preparación es hiperplasia por la proliferación de cada uno de los elementos constitutivos, es decir, de las glándulas, del músculo y del tejido conectivo. Hiperplasia, entonces, nodular por la disposición de nódulos, fibromuscular y glandular. El diagnóstico definitivo es hiperplasia nodular adenofibromiomatose. Estamos en presencia de un tejido que presenta fibras. Estas fibras presentan una característica especial, que es tener su núcleo central ovoide, que estas fibras se hallan unidas en algunas partes entre sí, como adoptando un aspecto pseudosincicial, y que al mover el micrométrico es posible identificar la existencia de estriaciones.
Quiere decir entonces que un tejido que presenta aspecto de fibras, que estas fibras presentan un núcleo central y son estriadas, permite el diagnóstico de músculo estriado cardíaco. Veamos qué alteraciones presenta este miocardio. Llama la atención que entre fibra y fibra existe un espacio. Este espacio está determinado por una reducción en el espesor de la fibra. Pero más llamativo aún es la observación en las zonas periféricas a los núcleos, en cada uno de los polos, de un espacio más claro que se haya ocupado por una sustancia granular, que veremos a mayor aumento. Al mover el micrométrico, esta sustancia granular se hace mucho más evidente y rodea al núcleo. Es de color amarillento parduzco. Esta sustancia amarillento parduzca, intracitoplasmática, perinuclear, es lo que se denomina lipofucsina. En resumen, estamos en presencia de un tejido muscular estriado por la presencia de estriaciones. Y dado que la presencia del núcleo se haya ubicado en la parte central de la fibra, podemos asegurar de que el músculo estriado es cardíaco. Que hay una atrofia de las fibras por una reducción del espesor y el aumento del espacio interfibrilar, y que además de esa atrofia, en la zona periférica del núcleo se halla el depósito de una sustancia granular pardo amarillenta, que es lo que permite el diagnóstico de lipofucsina, ya que esto es un pigmento también llamado pigmento de desgaste, que se observa en aquellos pacientes en estado terminal, que es lo que permite además la observación macroscópica del denominado corazón con atrofia parda. Veremos en algunas imágenes fotográficas características especiales de este pigmento. En esta imagen, que es un esquema, es un dibujo, podemos apreciar con mayor claridad el aspecto de esta sustancia granular perinuclear. En la próxima, es evidente la autofluorescencia que este pigmento posee, objetivizable en esta imagen fotográfica, en esas coloraciones granulares amarillentas que se hallan ubicados en la zona perinuclear. En la próxima, que se haya teñido con rojo objetiviza el contenido lipoide de este pigmento, que permite verse de una coloración rojiza continuamente perinuclear. Es perfectamente observable en esta preparación, además, el aspecto estriado del músculo. En la próxima, nuevamente el pigmento sumamente evidente en una tinción de paz diastasa. Por último, con una tinción de Ziehl-Neelsen, ya que es ácido alcohol resistente, es posible también observar la presencia de este pigmento intracitoplasmático perinuclear.